Y ahora tenemos nuevos invitados a esta mesa, bien conocidos por ustedes, para seguir profundizando sobre todo sobre algunas cuestiones que la tarde de ayer nos dejaba con incógnitas que queremos despejar en estos momentos. Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias. Está también Clara Fajardo, que es periodista. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Y con nosotros Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional. Gracias, Fernando, de verdad, por estar a vosotros en Noticias Mediodía. Y contigo voy así para empezar, porque ya hemos escuchado al presidente del Gobierno cuál es el primer paso que ha dado el Ejecutivo Central después de lo vivido ayer en el Parlamento. Ese requerimiento al presidente Puigdemont para que le aclare la gran incógnita si realmente ha declarado o no ha declarado la independencia. Un 155 que no es en diferido, es en directo y es en su primera fase, pero con una aplicación muy inteligente. Yo creo y me complace como ciudadano español que el presidente del Gobierno hoy, por fin, ha estado a la altura de las circunstancias y siendo el 155 un artículo que en su contenido es explosivo y tiene un contenido muy duro, lo ha aplicado muy inteligentemente. El 155 dice que la primera fase es que se requiera al presidente de la comunidad autónoma para que diga si se va a atener al orden constitucional. Esto es lo que se le ha preguntado y le ha preguntado directamente: ¿eres una república independiente o no? Dímelo, con lo cual te devuelvo la pelota y en caso de que me digas que efectivamente has declarado la independencia, pues el Estado no tendrá más remedio que actuar en consecuencia y con la autorización del Senado tomar las medidas necesarias para hacer frente a tu desobediencia. Por lo tanto, me parece que ha sido una lectura muy inteligente de un artículo que en principio parecía que tenía un estigma encima que era imposible que se usase, ¿no? Esto es desde un especialista. En el caso de Clara, que aparte de periodista, bueno, pues está haciendo un doctorando precisamente en temas, en asuntos europeos, la cuestión del Brexit. Ayer hacía muchas apelaciones, aquí lo comentábamos ayer. El presidente Puigdemont a Europa: esto de Cataluña es un problema de Europa. ¿Tú crees que la respuesta que están teniendo los gobiernos en el día de hoy, desde luego, no lo están apreciando así, ¿no? En absoluto. Y la respuesta que ha tenido Mariano Rajoy probablemente vuelva a tener el mismo apoyo que tuvo la semana pasada por parte de las instituciones europeas. La Comisión, el presidente, a través de su portavoz, dijo claramente en un comunicado que, a pesar de que evidentemente iba a condenar la violencia en cualquier caso, que estaba al final de ese comunicado, aunque muchos periódicos lo pusieron en titular, el principal mensaje era que respetaría en todo momento el marco constitucional español. Yo quisiera recordar además que no solo fue la Comisión, sino que el presidente de los liberales en el Parlamento Europeo volvió a hablar la semana pasada en esta misma línea, diciendo que a España nadie le daba lecciones de democracia, haciendo un poco alusión al 23F. Pero es que, para rematar, ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, volvió a decir que por favor apelásemos al consenso, al diálogo, a los puntos de unión. Yo vuelvo a recordar que el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad, que el nacionalismo, como decía Mitterrand, solo ha generado guerras, que la Unión Europea nació para intentar subsanar esas diferencias y que esa mediación internacional a la que tanto acude el Gobierno, pues está muy en duda, casi ridículo, después de las declaraciones tajantes por parte del marco internacional más inmediato, que es la Unión Europea. Y ahora vamos a hablar de economía también, porque dentro de todo esto la economía está jugando, ya vemos, las empresas, los bancos, un papel muy importante. Pero, Manuel Alejandro, si te parece, vamos a contar que en los últimos días, vamos a hacer repaso, numerosas empresas con sede en Cataluña han anunciado su traslado a otros puntos del país y vamos a repasar algunas de ellas. Juan Carlos. Pues sí, inmediatamente después de la intervención de Puigdemont en el Parlamento, la editorial Planeta anunció su salida de Cataluña. En principio se barajó Sevilla como posible destino por la vinculación que la familia tiene con esta provincia, pero al final se han decantado por Madrid. Planeta, recordamos, es la principal editorial de España y de Latinoamérica y la sexta más importante del mundo. También controla parte del espectro audiovisual a través de Antena 3 y de La Sexta.
Bueno, pues el Banco de Sabadell fue el primero en anunciar que se iba de Cataluña. Ha establecido su domicilio social en Alicante. La entidad financiera tiene el 70% de su actividad financiera en España. De ese 70%, un 15% está en territorio catalán. Y fuera, sobre todo en Reino Unido, tiene el resto, un 30% aproximadamente. Le siguió CaixaBank, la entidad financiera con gran implantación en Andalucía, porque absorbió Cajasol en el proceso de integración de las cajas de ahorro. Fue, por cierto, necesario que el Gobierno aprobara un decreto para facilitar la salida rápida de bancos y de empresas. De esa forma, CaixaBank no necesitó el respaldo de la Junta de Accionistas y fue suficiente la aprobación en el Consejo de Administración. Vamos con otra empresa. La fábrica de cerveza San Miguel anunció esta misma semana que trasladaba su domicilio social de Barcelona a Málaga, donde además tiene un centro de producción desde el año 1966. La compañía, que pertenece al grupo Mau San Miguel, asegura que la decisión no va a afectar a la plantilla ni tampoco a las fábricas. Y por último, la decisión de Freixenet, la tradicional marca de cava catalana, propondrá la salida al Consejo de Administración, que se reúne a finales de este mes. El presidente de la compañía ya ha reconocido que las ventas se están resistiendo tanto en el cava como en los vinos catalanes. Es verdad que lo han reconocido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues hemos hecho este repaso, Manuel Alejandro, para introducir también tu reflexión. Ya lo comentábamos ayer. Realmente, ¿qué repercusión está teniendo? ¿Qué importancia tiene este cambio de domicilio social? Porque ayer Puigdemont intentaba minimizar los efectos. No es mínimo ni mucho menos. Permíteme primero que haga una pequeña reflexión de algo que está ocurriendo en la mañana de hoy y que es pura economía, que es teoría de juegos. Dentro de la ciencia económica hay una rama, una especialidad que es la teoría de juegos. Y lo que estamos viendo entre ayer y hoy se explica fácilmente con un modelo que se llama modelo de Stackelberg de líder y seguidor. ¿En qué consiste esto? Consiste en que cada uno hace un movimiento intentando, digamos, situarse en el centro para tomar la decisión y el otro tiene que adaptarse. Exactamente esto está ocurriendo ahora. El modelo termina siempre llegando a un equilibrio, según vemos nosotros desde el punto de vista teórico. Veremos a ver si se llega al equilibrio. Y Rajoy se ha posicionado como líder, devolviendo la pelota al tejado del Parlamento catalán para que tome una decisión cierta sobre su posicionamiento. Dicho esto, un ejemplo, yo creo que así los telespectadores van a entender. Justo antes de anunciar el señor Rajoy que iba a comparecer, la bolsa hoy estaba subiendo. Yo he llegado a mirar, estaba ya en 140 puntos de subida. Y dos empresas que comentaba previamente, tanto CaixaBank como Sabadell, estaban creciendo 1.8, 1.3. Se anuncia la comparecencia. La bolsa comienza a caer y llegó a 122, según he ido pudiendo controlar. CaixaBank y Sabadell cayeron a 1.3 y 0.8. Hay comparecencia y se vuelve a anunciar lo que acabo de comentar. La bolsa vuelve a crecer y ya estaba otra vez en 130 y las cotizaciones de CaixaBank y Sabadell subiendo. Estos movimientos... La hipersensibilidad, los mercados. Yo lo dije anoche y no me estoy equivocando. La bolsa va a ser una montaña rusa, se está produciendo. Y esto cuesta dinero. Esos vaivenes son millones de euros que van de un lado para otro y que se pierden por el camino. Incluso hay una novedad frente, aparte del movimiento de Planeta a Madrid, y es que no solamente ya se están cambiando los domicilios sociales por tema legal, por ejemplo, el tema de la banca para estar cubiertos, bancos centrales y tal, sino los domicilios fiscales. Y esto ya es harina de otro costal. Otra cosa, ¿no? Ya estamos perdidos por los movimientos que se están produciendo, pero hasta el día de ayer eran cerca de 2.000 millones de euros que van a dejar de ingresar la Hacienda Pública catalana, la parte autonómica, por el impuesto de sociedades. Estamos hablando de dinero. Y para finalizar, el turismo, están anunciando los hosteleros que llevan perdido a futuro un 30% de actividad. Con lo cual hablamos de que esto está costando ya mucho dinero. ¿Está siendo decisiva la situación económica para los movimientos políticos de las últimas horas? No quiero, digamos, como economista y no siendo economicista de que todo ha sido por la economía, aunque lo he dicho ya en esta misma mesa hace unos días, sí. Pero igual que otras veces han sido decisiones políticas o legales, jurídicas, yo creo que la precipitación a partir de la comparecencia del rey y la decisión en 24 horas de la Caixa, en coordinación con la Casa Real, en comunicación con la Casa Real, de hacer ese movimiento, ha hecho un efecto dominó brutal. Hasta el punto que algunos decían, bueno, ¿y por qué esto no se produjo antes? ¿No? Decía, ¿por qué han callado? ¿O era un último recurso que había para...? Yo tengo mi teoría, es que los empresarios catalanes, en el fondo, el juego de la independencia permitía, digamos, unas prebendas, que no nos olvidemos que en el año 17 ha habido una gran inversión pública por parte del gobierno para intentar acallar y calmar, y ahí los empresarios han recogido.
Fernando, a mí me gustaría profundizar en aquello que comentábamos ayer. Si tuviera que responder Puigdemont desde un punto de vista absolutamente riguroso, no hizo una declaración ayer de independencia. ¿O sí? No se sabe. A ver. Porque Javier Solana, que no es precisamente un ciudadano corriente, en un Twitter anoche decía, miren, esto evidentemente no tiene ningún valor jurídico. El Parlamento se reúne de conformidad con el reglamento y lo que ocurrió después de la intervención, cuando se cierra el Parlamento, ya eso no tiene ninguna validez jurídica. El discurso del presidente Puigdemont en el Parlamento no es un acto jurídico. Lo decía anoche, no es ni proposición no de ley, no es moción, o sea, no es desde un nada. punto de vista formal no lo es. Ahora... Es algo tan, por entenderlo bien, es algo tan curioso como que si el gobierno de Rajoy quisiese impugnar lo que se decidió ayer en el Parlamento, lo que dijo Puigdemont, tendría que impugnar un discurso. Eso no tiene sentido ninguno. El Tribunal Constitucional diría, mire usted, es que aquí no hay objeto, aquí no hay nada. Sí. No hay nada. Pero sí es verdad que tiene, y lo decía Solana, y yo creo que con mucha razón, tiene un valor político incalculable. Y aquí estamos jugando, y la economía se mueve por ficciones, se mueve por intuiciones, y el derecho también, y la política sobre todo. Obviamente ayer hubo un mensaje con una carga muy fuerte, colocar todo para intentar alcanzar la República Catalana, y después la firma de un documento que, si bien es verdad, no tiene valor jurídico, lo que estaba diciendo es que los representantes del pueblo catalán quieren negociar con el Estado en pie de igualdad para acordar los términos del divorcio y que las cosas acaben medio decentemente. Eso no es serio. Sí, porque luego hicieron efectivamente este acto Eso con la firma de manifiesto a la que quisieron dotar de cierta solemnidad, pero desde luego ni cómo se produjo, ni en la actitud también de quienes estaban firmando, había grandes emociones, ni sobre todo gran convicción de que aquello fuera alguna parte, ¿no? Digamos que era una manera de contentar a algunos, ¿no? Es decir, aquello un papelito... De no romper con la CUP definitivamente, sí, que parece que se ha roto, pero tampoco me lo creo. Aquí también hay muchos juegos de espejos, que ellos juegan muy bien con lo que proyectan. Son expertos y se han hecho unos expertos en lo que ocurre en el escenario entre bambalinas y nos tienen a todos absolutamente despistados, pero yo creo que hoy el gobierno no lo han despistado. Ellos tienen, yo creo que en su hoja de ruta tenían clarísimo que necesitaban tiempo para reconocimiento internacional, para que los estados, algunos, dijese reconozco a Cataluña, necesitan ese tiempo, y en lo que es peor, necesitan tiempo para empezar a establecer las condiciones para el control de las instituciones catalanas. Y creo que el gobierno no va a dejar que entremos en la trampa, y lo que Rajoy ha venido a decir es, si es sí, hay 155, y si es no, el Estado de Derecho arbitra los mecanismos para que hablemos de lo que haga falta. Clara, sí quería preguntar también, porque en las últimas horas, y lo decían algunas de las personas a las que hemos escuchado, que estaban concentradas en esos exteriores del Parlamento en el día de ayer, hablaban mucho, esto es como el modelo esloveno, realmente estamos... Vamos a aclarar un poquito qué es esto, porque antes, en nuestra tertulia anterior, ojo, recordemos, nos decía Lucrecia, que eso terminó en una guerra. Duró 10 días, pero fue una guerra al fin y al cabo. ¿Podemos decir que lo que ayer ocurrió se puede aplicar a ese modelo esloveno? En absoluto, porque igualmente, un poco haciendo un paralelismo con lo que ha sucedido en Escocia, hace 2 años, hace 1 año con el Brexit, que en el propio discurso, si no recuerdo mal, el señor Puigdemont recordaba un poco el caso británico, ¿no? Ese referéndum, tanto en Escocia como después para preguntar al pueblo británico si quería o no permanecer en la Unión Europea, es un referéndum con todas las garantías. Es decir, el Estado británico prometió perdón la redundancia, en promesa electoral, el señor David Cameron, tanto con Escocia como con la Unión Europea, prometió en su programa electoral, y era prácticamente la promesa estrella, ¿no? La premisa estrella, que si él salía pondría bajo el foco popular de nuevo, si se quiere o no, que Escocia permanezca en el Reino Unido y luego en la Unión Europea. Yo vuelvo a decir lo de antes, o como el caso de Eslovenia, ¿no? ¿Qué ha estado dentro del Estado de Derecho y qué no? En Eslovenia obviamente estaba totalmente fuera del Estado de Derecho. En este caso, en España, totalmente fuera del Estado de Derecho. Otra cosa es que hablemos de
cambiar las reglas, pero con los mecanismos jurídicos que procedan para realizarlo, no al margen de la ley, ¿no? Esa desobediencia, una palabra que jamás se atreven a proclamar los independentistas, señores, es una desobediencia y no me lo pueden comparar con lo que ha sucedido en Reino Unido. Y si queremos realmente compararlo, comparémoslo al completo. En Reino Unido ya hay un movimiento que se llama Regrexit. Se están arrepintiendo de esa división casi a mitad entre la sociedad que quería permanecer y la que no, con unas campañas mediáticas, bueno, muy estudiables, por decirlo de una manera suave, ¿no? Con lo cual, esas comparaciones con el entorno nuestro europeo, dentro o fuera del Estado de Derecho, yo creo que se resumen claramente en ¿están en la línea constitucional? Sí, entonces hablemos. ¿No están? No podemos hablar. Volvemos al tema del referéndum. No estaban tampoco todas las claves, por ejemplo, las claves económicas. Que la gente, si la gente hubiera sabido estas cosas, la salida de las empresas y demás, ¿tú crees que habría influido en el ánimo de quienes fueron a votar? Claro, la información es fundamental a la hora de tomar cualquier decisión. De hecho, el premio Nobel que esta semana han dado se dedicaba precisamente a esto. En el Brexit es un buen ejemplo, no se le contó toda la historia de lo que podía ocurrir si se salían, y se está viendo ya los resultados. El crecimiento para Inglaterra, para Gran Bretaña para el año que viene no va a llegar a 2 puntos, la tasa de paro va a empezar a subir al 5%. ¿Por qué? Porque se están produciendo salidas de empresas y eso termina afectando a la economía. Y esto tampoco lo contaron. ¿Por qué las empresas se están moviendo ahora? Porque tampoco está claro qué impuesto de sociedades va a haber en esa nueva Cataluña si existe. ¿Qué va a ser el impuesto? ¿El 25% como en el resto del país? ¿Va a ser del 30%? ¿O del 40%? ¿O del 10%? Claro, esa incertidumbre, cuando uno tiene que tomar decisiones sobre su dinero, una empresa es privada por definición y por lo tanto tiene que tomar decisiones sobre su dinero, hace que esa incertidumbre quiera anularla. Perdona que vuelva al tema de los datos, pero es que está ocurriendo ahora. Nos dejan las cosas bastante claritas. Hoy ha subido la bolsa, antes de todo esto, llegó a 140 durante el día de hoy, lo máximo. Ahora mismo lo acabo de mirar, ya va por 151. Es un termómetro de lo que está pasando. Es decir, la tranquilidad que ha transmitido en este momento el presidente diciendo quiero que me lo expliquen, cuando me lo explique actuaré, hace que los mercados, que son muy temerosos, se tranquilicen. Y lo que necesitamos en el entorno económico es tranquilidad. Y lo que sí es una pena para Cataluña, que estamos en un momento de bonanza económico con un ciclo en positivo, ciclo que desaparecerá de estar en positivo de forma no inminente, pero llegará el año que viene ya. Todos los centros de previsión estamos dando un crecimiento menor para España, también para Andalucía y para todos los países de la Unión, nos ralentizamos. Pues desaprovechar esa coyuntura con estos líos, al final termina costando mucho dinero. Tendría que estar el Parlamento catalán día 11 de octubre negociando los presupuestos. Y ni se habla. Y eso al final termina afectando al día a día. Es posible, tanto que se habla del diálogo, de la mediación, es posible, lo que insiste siempre el Gobierno es que hay que volver a la ley y luego hablamos de diálogo. Quiero decir, un diálogo fuera de un marco legal es posible, pero no sería lo recomendable. Yo creo que tenemos que recuperar nuestro relato y sentirnos orgullosos de nuestro relato. Vivimos en una democracia y no hay tema que no se pueda abordar en democracia. No existe asunto que no podamos abordar en democracia. Podemos hablar de absolutamente todo. Y desde el año 78 en este país, por más que nos lo cuenten, tenemos instituciones para hablar y para dialogar. Si yo fuese Rajoy esta tarde, y yo creo que en el fondo a todos nos gustaría un día tener esa posibilidad de hacer ese discurso, sí. Yo diría, pues claro que podemos dialogar. Tenemos la Comisión General de Autonomías en el Senado, donde están representados no solamente todos los partidos, sino todos los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. ¿Qué mejor sitio? Traigan ustedes al Senado, a esta Comisión General de Autonomía, el tema catalán. Y entre todos resolvemos el tema catalán, con generosidad, sin generosidad, con pros y con contras. El Estado español no puede secuestrar que se debata un tema. Otra cosa es que tú tengas la mayoría, pero eso es un problema que, bueno, que es coyuntural. Quiero decir, llevamos con el tema catalán, con esta efervescencia, 7 años. El tema escocés lleva 40 y el tema del Quebec en Canadá otros tantos. Que aquí también hemos corrido mucho. Yo creo que aquí ha habido una precipitación y que necesitamos recuperar un relato importante entre todos que nos dé confianza. Y es que el camino o la senda constitucional, el camino de la legalidad, por supuesto que hace una oferta para que podamos hablar de Cataluña, sobre Cataluña y nada más que de Cataluña.
Bueno, Hablemoslo. El tema de los tempos es fundamental, ¿no? Y ahora parece que hay la situación ideal sería vamos a parar el juego ya que estamos hablando de, a ver, la pelota va para un lado, la pelota va para el otro. Paremos el juego y, como decías, vamos a ver si dentro del marco que nos establecimos entre todos podemos resolver. ¿Esto sería el camino si yo quizás fuera un ideal? empresario catalán, sería lo que desearía. Tranquilicémonos, estamos en el último trimestre del año, vamos a tomar decisiones para el año que viene a nivel económico, no es el momento de andarnos con esto, dennos un respiro. En estos días que hay muchas conexiones con Cataluña, veía pequeños empresarios, ya no hablo de Planeta, de San Miguel, de las grandes empresas que ya han tomado sus decisiones, pequeños empresarios se le hacían entrevistas y lo decían, ¿no? Estamos temerosos, no sabemos si pedir más estocaje, tenemos miedo, claro, es lógico, ¿no? Estás en la incertidumbre. Fíjate que al final siempre tiene que haber diálogo y siempre tiene que haber acuerdo. En Escocia, el gobierno británico, con Cameron a la cabeza, prohibió a Escocia que celebrase un referéndum por su cuenta y riesgo. ¿Qué hicieron los escoceses? No lo hacemos. Y el referéndum se hace porque lo autoriza el propio Cameron, pero no Cameron, sino las cámaras británicas. ¿Por qué? Cámara de los Lores. Porque quien no puede tener derecho a la secesión es una parte del territorio. Esto compete a todos, afecta a todos, y en la medida en que nos afecta, seremos entre todos los que tendremos que decidirlo. Y te pondré la vía eslovena. La vía eslovena, que es lo que no se cuenta, acarreó 100 muertos. La vía eslovena lo que no se cuenta es que el Parlamento esloveno en un 95% dijo sí a la independencia. La vía eslovena lo que no se cuenta es que Washington y Berlín querían una Eslovenia independiente. La vía eslovena lo que no se cuenta es que en Serbia gobernaba un tipo como es Milosevic, que ha sido condenado por crímenes contra la humanidad. Y lo que no se cuenta es que cuando en Eslovenia estaban así, en Croacia estaban a bombazo. Es decir, la pena de todo esto es que Cataluña, o los representantes del pueblo catalán actual, nos han metido en un embolado que no hemos tenido ni tiempo ni ganas, en una crisis económica brutal, y no hemos construido un relato. Y yo creo que ya ha empezado la hora de tener que reconstruir nosotros nuestro relato, levantar la cabeza y decir que no, que a nosotros, a los catalanes, ni los dejamos de querer, es más, que los queremos mucho, que son importantes para nuestro territorio, que su economía es muy importante, que queremos que sean el motor de España si es necesario, que no nos importa que tiren para adelante. Es decir, basta. Es una oportunidad. Que no se nos olvide, perdona, Clara, que no se nos olvide que el origen de todo esto, hasta donde hemos llegado, se produce, hay un punto de inflexión claro, y vuelvo a repetir, y fue económico, cuando el presidente Mas quiere negociar un nuevo acuerdo de financiación, en el fondo quiere el famoso cupo vasco, se le dice que no, y enfadado vuelve a Cataluña y activa todo el proceso que estamos teniendo. Justo en un momento donde la crisis económica es brutal y donde, para desviar la atención, se abre todo este frente. Nadie ha preguntado o se ha preguntado cómo está siendo gestionada la Generalitat en términos económicos, cómo el déficit público vaya por 70.000 millones de euros de deuda pública. Es decir, es que ese tema no sale, no se lee, no se cuenta. Están en otro tema. Porque y ese otro tema se ha apelado a las emociones, no a la razón, sino a las emociones, ¿no? De hecho, se veía ayer eso de las emociones en el público, en los ciudadanos que estaban fuera del Parlamento, que yo reconozco que me daban hasta pena, es decir, lo reconozco, ¿no? Porque uno se le hace una ilusión, se le genera y después te lo quitan, ¿no? Y se veían cómo se iban marchando a su casa y no sé qué pensarían todos yéndose a su casa diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Y eso son sensaciones. Sí. Y eso ya no basta que le digas, vamos a negociar y os vamos a dar un cupo catalán. A una de las personas que estaba ayer en esa gran avenida delante del Arco del Triunfo, que tú le digas ahora mañana, hemos conseguido un nuevo pacto fiscal y vamos a tener un cupo catalán. Va a decir, ¿y eso era lo que me estabais contando? ¿O eso es lo que queríamos, no? Es que lo mismo yo no me enteré. Yo creo que es el relato mejor definido en los últimos años en España de chantaje disfrazado de identidad. Yo creo que lo que no ha gustado nada tanto dentro del Estado español como en el resto de la Unión Europea es esos golpes de efecto a base de chantaje.
Todo esto empezó, ¿no quieres? ¿Me lleva al Constitucional el estatuto? Bueno, pues me doy la vuelta y empiezo a montar toda una serie de identidad del pueblo llano para apelar a esas emociones y luego a ver quién desmonta esto, porque es algo que ha nacido en la cúpula de la política catalana, pero ha llegado hasta sus bases y ahora esa división de la sociedad catalana, ¿quién la sana? Claro, es lo que hemos hablado en muchas ocasiones también en esta mesa. ¿Y ahora qué? Se está preguntando mucha gente. Tú lo decías bien, Manuel Alejandro, toda la gente movilizada para vamos a declarar la independencia, pues se queda también igual que estaban las personas que no querían independencia, pues con el alma en vilo, a ver qué es lo que iba a pasar en estas próximas horas. También el señor Puigdemont, exprimiendo argumentos, porque les da la vuelta como le da la gana, perdónenme la expresión, si se tira de hemeroteca se ve el posicionamiento con respecto al pueblo saharaui en contra. Con Kosovo una ambigüedad que estaba más en el no que en el sí. Ahora habla de Eslovenia, pero oiga, si usted mismo ve que los nacionalismos son anacrónicos, que son decimonónicos, que no van a ninguna parte más que a la guerra, pues yo creo sinceramente que esto era un chantaje que pensaban que iba a acabar en nuevas cesiones económicas y se les ha ido completamente de las manos. Que han tenido que llevar hasta sus últimas consecuencias o penúltimas consecuencias, ¿no? ¿Cabe en todo esto ahora pensar, porque recordemos que también este es el origen y era el deseo de muchos catalanes, en un referéndum pactado? ¿Es posible? Te lo he preguntado en otras ocasiones, Fernando, ¿hay mecanismos dentro de nuestra Constitución para que pueda haber un referéndum pactado? Como decía el maestro Rubio Llorente, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y falleció hace unos años, y falleció además muy preocupado con el tema de Cataluña, tiene unos artículos muy claros, muy rotundos en el diario El País, que se pueden buscar y recomiendo su lectura. Rubio Llorente decía que el derecho, la formalidad del derecho no puede ser un inconveniente para la resolución de los problemas políticos. Lo que grosso modo venía a decir es que cuando tienes un toro en la plaza, y discúlpenme el símil, tú tienes que salir a torearlo. Y ese es el toro. Y el toro tú puedes negar que existe, pero el toro está ahí. Y que la Constitución no puede ser el impedimento para que se hable. La Constitución es todo lo contrario. Es el mecanismo para que hablemos, para que tomemos acuerdos y para que tomemos decisiones. A un referéndum yo creo que se puede llegar en Cataluña únicamente reformando, como proponía el profesor Rubio Llorente, la ley orgánica de las distintas modalidades de referéndum, ni siquiera necesitando de una reforma constitucional. Pero dicho eso, y soy sintético para no robaros mucho tiempo, mira, yo antes exploraría otras cosas. Por ejemplo. Y digo por qué. Si tú llegas al referéndum, tú en el referéndum al final tienes que poner dos atriles, ¿no? Sí, un sí o no. A favor o en contra. Y los dos tienen que dar razones para el sí o para el no. El sí lo tiene fácil. Es el mundo de Peter Pan, en un momento dado. Vamos a una república independiente donde todo va a ser maravilloso, tiras de la gente joven, como ocurre con Escocia. Tenemos el petróleo, tenemos el gas, etc. Los del no, ¿qué decimos? Los del quédate, ¿qué decimos? Tenemos que ofrecer algo, ¿no? Cuando Cameron lanza en Escocia el referéndum, se prometen, y se lo plantean además como una cuestión de honor, que no van a ofrecer nada. Pero claro, se empezaron a dar cuenta que si no ofrecían nada, se les iba de las manos, ¿no? La gente decía, pues para quedarme como estoy, Peter Pan, es decir, me voy al mundo de nunca jamás, al país de nunca jamás, que a lo mejor allí encuentro nuevas posibilidades. Salió el señor Gordon Brown, que es el gran artífice de todo esto, no se nos olvide, se hablaba otro día que Borrell puede ser el Gordon Brown, pues Borrell o el Gordon Brown lo que tendrían que hacer en ese atril es empezar a ofrecer cosas. Sí, mejor financiación, más competencia, etcétera. Bien, se acuñó un nombre, el Demomax, el máximo, ¿no?, de competencia para Escocia, el máximo de financiación. Para llegar ahí, yo entonces prefiero hacerlo todo mucho más racional. Si yo tengo que negociar con Cataluña al final una mejora de su autonomía, una mejora de su economía, yo te lo diré claramente, yo quiero que esté Susana Díaz en la mesa. Porque Andalucía tendrá algo que decir, no detrás de un atril. Yo quiero que la presidenta de la Junta de Andalucía esté en esa mesa y que si los andaluces tenemos que aceptar que Cataluña tiene que tener un lugar singular en la configuración de nuestro Estado, cosa que yo no niego y no lo niego desde hace mucho tiempo, creo que a lo mejor se la han ganado,
Ellos han pedido, están peleándolo y a lo mejor tenemos que dársela. Pero a ver si el resto vamos a tener que actuar así, claro, ¿no? Que claro. es la reflexión No, siguiente, no, diciendo, de bueno, tal que están forma que conseguido, a ver si nos ponemos igual. Pero sin jugar a los centrípetos, a los centrífugos. Perdón, jugar hacia adentro, no jugar hacia afuera. Vamos a jugar a cohesionar. Bien, tú vas a ser distinto y a cambio, ¿qué recibo yo? ¿Vale? Pero eso complicado, vuelvo a mi... Ese es el toro, ¿eh? Ese es el toro, no nos equivoquemos, el toro es ese, ¿eh? Vuelvo a mi el toro final es ese. primera intervención. Lo que tú estás planteando es puro estrategia de juego y pura estrategia de negociación. Si tú en un momento dado a Cataluña le permites ese status quo especial, recordemos el inicio de la Constitución, cuando nace también se empiezan a ver dos velocidades de las comunidades autónomas, Andalucía se logra meter en esa primera velocidad. Esto puede dar, pero es verdad que esto te puede dar una partida que se puede alargar en el tiempo. Eso sí es cierto. Puedes ganar muchísimo tiempo, porque puede haber un nuevo status quo donde otras comunidades autónomas como la andaluza quiera llegar a ese status quo y mientras tanto no tenemos la ruptura. Se rebajan las emociones, que es un poco la historia, o la gente... De todas formas, bueno, y volviendo ¿qué pasa con la gente? De todas formas, volviendo a las emociones, la gestión de las emociones es mucho más difícil que la gestión presupuestaria o económica, porque gestionar esas emociones pueden ser muy complicadas a nivel interno. Porque es una juventud que ha nacido pensando que el sumum era lo que iba a haber pasado ayer que no pasó. Sí, yo eso sí lo veo, es una parte de esta historia que la veo muy difícil, ¿no? Como ahora tú contentas, como decía en el ejemplo, ¿no? Imaginemos que efectivamente, como dice Fernando, si llega a la negociación, hay una mesa de comunidades autónomas, se le permite ese status quo, un cupo económico, porque no nos olvidemos que el nivel de independencia que tiene Cataluña es un Estado casi federal, es decir, porque le falta que le pongamos el nombre. Hay comunidades autónomas y países que se llaman federales, que tienen muchísima menos competencia. ¿Crees que la verdad que hay nosotros? mucho desconocimiento también de lo que es una autonomía? Porque quizás no se ha entendido nunca bien lo que es una comunidad autónoma fuera de España. Aquí a veces nos cuesta entenderlo nosotros. Da un poco de miedo el decir el concepto federal, pero prácticamente en la práctica lo somos y en Europa vuelven a reforzar lo mismo. El Parlamento Europeo decía, el presidente de los liberales, que es de la parte flamenca de Países Bajos, comentaba que somos pueblos federales en una Europa federal. Es decir, volviendo a respetar las identidades, las singularidades de cada territorio, adaptándonos a cada una de sus necesidades, pero dentro de un conjunto, orquestado desde el Estado y desde la Unión Europea. Y lo que comentaba Fernando, muy interesante, el tema de las campañas y cuáles han sido los conceptos que se han repetido más, ¿no? Bueno, pues yo es que acabo de hacer un análisis de la campaña del Brexit y el problema fue que el sí era muy fácil. El sí tenía una cantidad de argumentos en prensa nacional británica extraordinaria y apelaban al sentimiento, a la emoción, a la palabra soberanía, la autodeterminación, claro, pero el tomar yo mis decisiones. El no solo hablaba de la economía, solo hablaba de la economía. Fernando, ¿qué ofrece? Un tema árido, un tema que no acaba de calar. Árido para los que nos gusta, lo que nos encanta no es hablamos de prensa generalista. Pues la realidad ha sido lo que está pasando. Hablamos de prensa generalista. ¿Qué ha pasado con eso? A lo mejor políticamente mi argumento debería haberlo cortado antes para que quedase perfecto. Quiero decir, quedaos que si hay referéndum, que si decimos que hay un referéndum en Cataluña, de lo que estamos hablando en el fondo es de más competencia y más financiación. Pero Fernando, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con el Brexit? Que ahora se han dado cuenta de qué estamos haciendo, porque la campaña fue muy floja y sin embargo hay un movimiento proeuropeísta extraordinario y ahora la Comisión se ha puesto las pilas y está haciendo una cantidad de encuentros ciudadanos, esa declaración de Macron de la semana pasada, hace 15 días, ese europeísmo, esa bandera en el Louvre cuando ganó. Total, aquí está pasando lo mismo, las banderas españolas se están limpiando, ya no son las franquistas, ya son las unionistas. No iba a decir que llegamos a la conclusión de siempre, hay que saber venderse para todo en esta vida, por fortuna o por desgracia. Y esto lleva también a la pregunta de ¿se ha vendido mal el gobierno español lo que estaba sucediendo? ¿Lo ha vendido mal en el exterior? Porque decíamos la repercusión que había tenido bueno, pues la actuación de las fuerzas de seguridad durante el 1 de octubre, cómo había calado en el exterior y cómo se había subido al carro también el gobierno catalán para decir, ¿veis lo que nos están haciendo? ¿Se ha vendido muy mal diplomáticamente hablando la situación de Cataluña? Clara. Yo creo que sí. Yo creo que ahí el gobierno del señor Mariano Rajoy, una vez más, desde el punto de vista comunicativo,
no ha estado a la altura de las circunstancias, porque así como el Gobierno continuamente ha ido al Comité de las Regiones, al Parlamento, a la Comisión a explicar y a exponer su verdad, Mariano Rajoy no ha hecho más que esperar y esperar como un buen gallego. Es verdad que le han salido bien las cosas porque parece que es que se peleen entre ellos, que ellos quedan en ridículo. En este caso puede que sí, pero por ejemplo el tema de la violencia, que es un tema que yo creo que estaba totalmente orquestado desde el Gobierno, ha conseguido portadas de España reprime, España pega y España no respeta el voto. Entonces, quizás si Mariano Rajoy hubiese reaccionado antes con este tema, interna y externamente, explicando las ventajas, ¿no?, los parabenes de estar en el Estado y estar en la Unión, quizás no habríamos llegado al desafío del día 1 de octubre. Lo que pasa es que yo creo que en esto Rajoy merece un suspenso enorme. Como estadista y como presidente de gobierno. Tú no puedes dejar que las cosas lleguen aquí. Lo decimos de las empresas. Las empresas han marchado de Cataluña porque nunca esperaban que esto llegase aquí. Porque las empresas, entiendo, en su división de negocio y a lo que se dedican no está a hacer la política. La política le corresponde al presidente del gobierno, a los parlamentos, etcétera. Mire, usted no ha previsto nada. Usted nos ha metido en un atolladero que al final nos va a costar a todos muy caro y un gran responsable es usted. Mira, lo estoy leyendo ahora mismo por aquí, por Twitter y demás. La declaración de hoy de Rajoy es buena y es fuerte porque está pactada con el Partido Socialista. Dicen los comentaristas que Miquel Iceta ha tenido muchísimo que ver en esta retruécano que ha hecho el presidente, ¿no?, de volverle a enviar la pregunta y de moderadamente decirle a Puigdemont. Ahora cuéntame. Pero el problema es que durante muchos años, la corrupción ha sido una espada de Damocles que ha tenido el PP. Una corrupción que ha hecho que al PP no se le pueda ni mirar, ni sentarse uno al lado, ni poder pactar. Es decir, que hemos tenido un gobierno bastante... Perdonadme porque vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida regresamos con estas reflexiones tan interesantes que tenemos en esta mesa aquí en Noticias Mediodía. Hasta ahora.